todos, todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento, a los responsables del programa de doctorado por la amable invitación, y es un placer estar aquí con tanta gente. Yo no sabía que iba a ser un seminario tan nutrido, con lo cual, pues bueno, pues perfecto. Bien, no es un taller, en realidad es una especie de charla mini conferencia. El taller viene después, con lo cual yo aquí casi voy a hablar de mi testimonio, ¿vale? Voy a dar mi testimonio. En tanto en cuanto, bueno, en su día cuando hablé con el profesor Miguel de Aguilera, me decía, bueno, intenta comentar un poquito tu experiencia en la publicación en revistas de impacto, de prestigio, internacionales, a modo de dar consejos a doctorandos que pueden estar en esa tesitura, ¿no? De intentar preparar un artículo para publicar, en tanto en cuanto los nuevos programas de doctorado exigen que a los 3 años hayan publicado pues 2 o 3 artículos, a ser posible en revistas de alto impacto, ¿no? Entonces, situarlo en ese contexto, ¿no? De lo que yo voy a hablar. Bien, me gustaría empezar con esa diapositiva. Publish or perish. Yo me acuerdo la primera vez que oí eso, ¿y esto qué es? Pues estaría también en doctorado. Publish or perish, publicar o morir. Pues sí, parece ser que eso es un poquito lo que en estos momentos, bueno, en la trayectoria de los investigadores está presente, ¿no? Hay que publicar, porque si no, acabas teniendo pues muerte científica, ¿eh? No tienes reconocimiento, obviamente no dar información sobre los resultados de tus investigaciones, no te conoce nadie, tus trabajos quedan en un cajón donde igual nadie los lee, con lo cual no son citados, y más grave, si tienes que solicitar un tramo no te lo va a dar la CNAI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Si vas a pedir un proyecto de investigación, yo ahora estoy evaluando proyectos de la NEP, y claro, los criterios que te dicen desde la NEP para evaluar proyectos es, bueno, a ver, el número de publicaciones en JCR, en Journal Citation Report de la Web of Knowledge, ¿vale? Entonces los equipos tienen que ser competitivos, tienen que estar publicando en revistas importantes. Entonces, pues fijaros, publish or perish, eso parece ser que es el lema que tenemos que aprender todos cuando entramos en la academia. Lo que pone aquí abajo es una herramienta que la podéis bajar en esa dirección. Bueno, yo dejaré la diapositiva para si la queréis. Entonces es una herramienta que permite, se instala en el ordenador y permite hacer búsquedas personales o de otros autores si queremos cotillear para ver dónde están publicando, quién les está citando y demás, ¿eh? Bueno, toma los datos de Google fundamentalmente, pero es una herramienta alternativa que a veces ocurre que la gente no tiene un perfil abierto en Google Scholar, y aquí aparece todo el mundo. Entonces, pues si uno quiere hacer espionaje de su propia trayectoria o espionaje de la trayectoria de otro compañero o de otro investigador, pues es una herramienta bastante útil, ¿vale? Bien, entonces hay que publicar. Obviamente hay que publicar, y la respuesta es ¿dónde? Pues claro, ¿dónde hay que publicar? Pues los mejores sitios, se supone, ¿no? Si le digan a Nadal, y tomo esa metáfora, como las revistas de impacto, como la ATP de los científicos, ¿no? Los tenistas tienen una ATP y están rankeados, están ordenados. En estos momentos ahí tenéis la figura de Nadal, que es el número 1 de la ATP, y claro, pues Nadal tiene que ganar los torneos que dan más puntos. No le vale ganar los de la serie World Tour de 250, que le van a dar 250 por ganador, no, tiene que ganar los del Grand Slam, que son los que aportan más puntos. Entonces, algo similar ocurre con la investigación. Nosotros tenemos que intentar publicar en aquellas revistas que tengan mejores indicadores de impacto, al menos a priori. ¿Y cómo sabemos cuáles son esas revistas que pueden tener mayor impacto? Es decir, que en principio nos pueden garantizar una mejor visibilidad de los resultados de nuestra investigación. Pues básicamente teniendo en cuenta 2 fuentes, aunque la principal, de la que luego vais a hablar en el taller, yo solo la voy a mencionar, la principal es el Journal Citation Report de la Web of Knowledge, que depende de Thomson Reuters, y que en el año 2012, que son el último año publicado, pues en el campo concreto de communication, tenía 72 revistas que habían llegado a publicar pues casi 2.500 artículos. Entonces, en principio, en esas revistas hay que intentar publicar.
a ser posible las que estén en el primer cuartil, es decir, en el 25% de revistas que tienen mayor factor de impacto, que dan más puntos por torneo, que diríamos en el contexto del tenis. Bien, luego tendríamos otra fuente alternativa, aunque todavía, pues, bueno, no sé si tiene el mismo reconocimiento, que está relacionado con Scopus. Aquí hay más posibilidades, porque hay hasta 158 revistas, al menos en el año 2012. Y recoge revistas que no son tan, bueno, tiene un criterio un poquito menos selectivo. Yo creo que el Journal Citation Report rechaza en torno al 80% cada año, y creo que el Scopus decían que era en torno al 60% aproximadamente. Pues bueno, ya sabemos que tendremos que intentar publicar en este tipo de revistas, y igual que Nadal va a querer ganar torneos del Grand Slam en vez de otros de series inferiores, pues se supone que la carrera de los investigadores, que depende mucho de la financiación de proyectos y de la visibilidad y del número de citas y cosas así, pues habrá que intentar publicar en las revistas de mayor prestigio. Bien, a partir de ahora viene el testimonio, viene mi experiencia como autor, y también voy a hablar de mi experiencia como evaluador. Entonces, pues tengo una experiencia pues limitada, pero tengo una experiencia de haber publicado en estas revistas que se supone que son de prestigio. Esta que aquí aparece, Journal of Health Communication, aquí he recogido únicamente las de comunicación. He publicado también en revistas del ámbito de la psicología, pero me he limitado solo a las que son del área de comunicación. Entonces, este trabajo fue recogido en 2003. Era una investigación, utilizaba una metodología experimental, y era una revista que en aquella época, en el año 2003, pues era la sexta en factor de impacto. Bueno, he tenido oportunidad de publicar el Journal Communication, porque tiene, pues, como todos sabéis, una trayectoria muy potente, y he publicado en 2 ocasiones, en el 2009 y ahora recientemente en el 2012, luego hablaré de ello. Lo utilizaré como un estudio de caso para que veáis todo el proceso. Y bueno, aquí también nuevamente la investigación experimental. Como os estáis dando cuenta, es un tipo de investigación concreta, cuantitativa. Sobre todo, eso va a ser un elemento importante. No solo recoger investigación cuantitativa, pero sí, mayoritariamente. Y con diseños potentes. He trabajado más experimentos que análisis de contenido, por ejemplo, en este tipo de publicaciones. Communication, European Journal of Communication Research, pues bueno, recientemente una revista WOC, una revista del Journal Citation Report. Antes no lo era, pero también en esta tiene oportunidad de publicar. Está aquí en 3 ocasiones, en 2005, 2010 y ahora recientemente en 2013, y ahí he hecho un poquito de todo: encuestas, análisis de contenido, experimento. Y una revista también, que también es alemana, como la que acabo de mencionar, Journal of Media Psychology. Con mi enfoque trabajo en estas líneas, más de elementos micro que macro, en el año 2011. Esta también es recientemente, es una revista EASY, que decíamos antes, una revista del Journal Citation Report. Bueno, ¿y esto significa algo? ¿Puede publicar en este tipo de revistas? ¿Se lleva emparejado algún premio? Bueno, pues entre otras cosas adquiere una mayor visibilidad a nivel mundial, a nivel global. Esto es una captura de pantalla de Web of Knowledge, donde uno mete sus datos, pues su apellido, y se busca. Yo tengo suerte de un apellido que no es muy común, Igartua. Pues hay un catedrático en Canadá que trabaja en historia, y algún otro que trabaja en física en la Universidad del País Vasco, pero somos pocos, con lo cual enseguida me encuentro. Entonces, cuando uno se encuentra, puede calcular lo que se llama el índice H, que luego os comentarán, pero que son como los puntos que un tenista obtiene en la ATP. Entonces, cuanto más puntos, más visibilidad, más impacto están teniendo tus trabajos. Bueno, pues si veis aquí, el índice H que tengo en estos momentos es un índice H de 5, que no es una maravilla, pero es un índice H que se explica sobre todo por haber publicado en este tipo de revistas de alto factor de impacto. Es decir, hay una especie de relación directa entre publicar en revistas de alto factor de impacto, en las que están en el primer cuartil, y el incremento en el índice H. Hay una relación prácticamente directa muy fuerte. Entonces, aquí el Web of Knowledge te aporta una serie de datos, que aquí casi no se ven, pero te dice cuántos resultados tienes, cuántas citas has generado, en este caso son 56, y luego te dice cuáles son esos artículos que han generado que tengas ese índice H. Esto lo van a ver luego con el taller. Yo lo estoy utilizando únicamente para ejemplificar. Entonces, tengo marcado aquí precisamente el trabajo que se publicó en 2003, que es el que ha generado más citas. Es un artículo publicado en Journal Health Communication en 2013 y que ha generado
15 citas en revistas de impacto internacional, que son estas. Si uno ve, son revistas muy variadas, hay pocas autocitas, es decir, que yo también me he citado y tal, pero las autocitas son, en este caso, dos, las que están marcadas con el asterisco. Aquí está por aquí. El resto son gente de otro lugar del mundo, de otros campos, incluso la medicina, que han cogido el trabajo como referencia y lo han citado. De hecho, es una de las publicaciones que me siento más orgulloso porque todos los años genera citas, nuevas citas. Entonces, pues, fijaros que tiene su importancia publicar en revistas que tengan una posición privilegiada en Journal Citation Report, porque automáticamente aumenta tu visibilidad. Bueno, por otro lado, mi experiencia como evaluador, en concreto en revistas de communication de Web of Knowledge. También soy evaluador de otra revista, comunicación, educación, etcétera, aproximadamente entre 15 y 20 revistas, pero aquí he señalado en las que son revistas fuertes en comunicación y de las que estoy siendo evaluador. El Journal Communication he hecho ya pues cerca de 10 evaluaciones, Human Communication Research, Media Psychology, Journal Media Psychology, en temas en los que precisamente he publicado en estas revistas, que son sobre todo lo relacionado con framing, persuasión narrativa, que es un campo que en España no tiene mucho recorrido, pero que es muy potente pues, en países como Alemania, Holanda o Estados Unidos, y que estuvo muy relacionado con lo que fue mi tesis doctoral en el año 96. Teoría del entretenimiento mediático, comunicación para la salud, que es un campo en el que estoy trabajando, y meto la cuña publicitaria en estos momentos. Tenemos un programa de doctorado en Salamanca, se llama Formación Asociada al Conocimiento, los nuevos doctorados, este es interdisciplinar y agrupa pues, distintas líneas de investigación, y una de ellas es la línea de comunicación y educación, que yo lidero en ese doctorado, y el congreso que tenemos en octubre, del que quiero informar, aceptará papers en el ámbito de Communication, Education and Health Promotion. Un congreso en inglés, pequeñito, el año pasado ya hicimos la primera edición, con 120-25 personas, entonces estáis formalmente invitados para entrar en la página web, ver el call for papers, y si os interesa ir ahí a presentar algo, porque además se publica y luego lo acaba recogiendo Web of Knowledge, la publicación. Tenemos contactos importantes. Bueno, entonces lo que voy a comentar a partir de aquí pues viene de mi doble experiencia como autor en este tipo de revistas y como evaluador habitual, que estoy un poco cansado en este tipo de revistas porque es muy exhaustivo el trabajo de evaluación. Bien, una cita y pantalla publicitaria. Ese es un texto que yo publiqué en 2006, Métodos cuantitativos de investigación y comunicación, donde hay todo un capítulo dedicado a explicar lo que es el factor de impacto, lo que son las revistas del Journal Citation Report, lo que es la estructura de un artículo científico. Todo ese tipo de cosas os pueden venir bien. Pero lo que me importa en este caso es la cita y sobre todo lo que está marcado en rojo, porque yo me he encontrado en muchas ocasiones, en contextos donde estás hablando con otros compañeros, pues que siempre te critican, mandas un artículo a esas revistas y siempre te critican, además solo publican los americanos y... Bueno, hay mucho de metodología, ¿no? Porque yo no soy americano y como yo hay muchos autores que están publicando en ese tipo de revistas. Bien, yo creo que lo que nos tenemos que acostumbrar es a pensar que la ciencia es una actividad colectiva en la que todos estamos implicados y por tanto nuestro trabajo tiene que estar en el ojo público y cualquiera puede criticarlo de manera constructiva, no decir esto es una porquería. Tiene que haber una evaluación crítica por otros miembros de la comunicación científica, por otros pares, por el proceso de peer review que todos conocemos y que funciona mejor o peor en unas revistas frente a otras. Entonces eso es muy importante, que tengamos conciencia de que nuestro trabajo siempre tiene que estar sometido a revisión. Quizás es una obviedad, pero es importante. Algunas series de recomendaciones, de consejos que se me ocurren daros a la hora de enviar un manuscrito, teniendo en cuenta esa perspectiva personal. Ya os decía que esto es un testimonio. En primer lugar, inglés perfecto. Yo no tengo un inglés perfecto, ni muchísimo menos. Y aunque lo tuviera, nunca iría a escribir directamente en inglés. Siempre un traductor profesional, a no ser que uno sea prácticamente bilingüe. Pero yo me he encontrado con gente bilingüe y he mandado el artículo porque lo había traducido esta persona bilingüe y con todo han dicho, esto lo tiene que revisar alguien. O lo ha revisado un titulado en filología inglesa, con todos los títulos posibles en inglés o español,
esto lo tiene que registrar alguien. Entonces, no viene mal siempre destinar 300, 400 euros a pagar una buena traducción, porque eso incrementa las posibilidades del éxito de la publicación notablemente. Las normas APA, ya he visto que os han puesto deberes que hay que leer las normas APA, pues fundamental, porque es el estándar. En las revistas, en este tipo de revistas es el estándar para preparar un manuscrito. Pero mucho cuidado, a ver si leéis la quinta o la sexta, porque hay cambios importantes. Entonces, si tú mandas el paper, el manuscrito, en la edición en la quinta edición, pues no se cita igual. Hay que meter unas comitas donde no se metía, y son muy, muy puntillosos para este tipo de cosas. Te lo devuelven inmediatamente. Bueno, yo decía ayer, comentaba con alguien, es que la gente cree que un artículo tiene marco teórico, y los artículos no tienen marco teórico. Lo que tienen es una argumentación de tipo teórica. Lo que hacen es revisar el estado de la cuestión en un campo concreto, localizar lagunas de conocimiento, y a partir de haber localizado lagunas de conocimiento, uno ha desarrollado una propuesta teórica particular, recogiendo lo último que se sabe sobre el tema que estoy trabajando. Eso es importantísimo, porque luego lo veremos, es una de las cosas que más van a valorar. Cómo está enfocado, no el marco teórico, que no existe, sino lo que sería la introducción. Y cómo de esa introducción a la argumentación teórica se deducen de manera muy clara hipótesis y o preguntas de investigación. Mejor hipótesis, porque se premia una investigación mucho más explicativa que descriptiva o exploratoria. Es decir, no voy a ver qué encuentro en esta investigación. Bueno, pues entonces no es fácil que esa investigación tenga cabida en unas revistas de estas. Tiene que ser investigación confirmatoria, de tipo explicativo. Yo tengo clara una argumentación teórica, hago una hipótesis y lo he testado con una determinada metodología. En este sentido, otra cosa que no se premia mucho en este tipo de revistas son las réplicas. En general, las réplicas se premian poco en los campos, en ciencia, al menos en el ámbito de las sociales y demás, porque en psicología, por ejemplo, pasa algo parecido. Salvo excepciones, por ejemplo, en psicología las réplicas vienen bien cuando no es una réplica en sí, es una adaptación de un instrumento. Por ejemplo, yo construyo una escala para medir, yo qué sé, por qué la gente utiliza Facebook. Bueno, yo no. Ha creado un autor norteamericano una escala para ver por qué la gente utiliza Facebook, y yo hago una traducción, una adaptación, y hago un estudio de validez y fiabilidad de esa escala en población española o en castellano. Entonces, eso sí que tiene posibilidades de ser publicado, cuando lo que hago es una adaptación de un instrumento de medida creado en otro idioma. Eso sí, pero las réplicas de por sí, en donde vamos a ver si lo que encontraron estos autores en Estados Unidos lo encuentro yo en España, eso va a tener poca cabida, a no ser que se avance ligeramente, aunque sea algo en el conocimiento, algo en el plano teórico. Bueno, ya decía anteriormente lo de las hipótesis. Mejor hipótesis que preguntas de investigación. Por eso he hecho la investigación más bien confirmatoria que exploratoria. En el lado de la metodología también tiene que ser de alto nivel, donde los evaluadores van a poner mucho cuidado, va a ser obviamente en la construcción de la teoría, de la argumentación teórica, pero también de la metodología. Y aquí, bueno, yo me voy a referir solo a cosas que están relacionadas con metodologías de tipo cuantitativo, que son las que más manejo, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de análisis de contenido, pues yo me encontré, porque aquí he mostrado casos exitosos donde me han publicado, pero claro, ha habido, pues por cada artículo exitoso ha habido 3 o 4 no exitosos, eso también hay que contarlo. Entonces yo recibí un año una evaluación y donde me decían data are bad, los datos son malos, porque era un estudio de análisis de contenido donde habíamos analizado 1500 noticias y habíamos hecho, sí, siempre hay que hacerlo, incluir un chequeo de la fiabilidad intercodificadores a través de una formulita, de una cosa que se llama PIDE-Scott, es decir, siempre hay que incluir ese tipo de información, PIDE-Scott, Alfred-Kippendorf, es decir, hay una serie de indicadores que hablan de la fiabilidad del proceso de codificación, es decir, que cuando hemos analizado noticias no ha habido una impresión subjetiva de la noticia, sino que el compañero y la compañera analizan de manera independiente la noticia y llegan a un acuerdo, y eso se cifra en una cifra, se cifra en un indicador numérico, que hay varios, pero los más utilizados, pues Alfred-Kippendorf, PIDE-Scott, bueno, pues yo hice eso, pero claro, para camuflar un poquito que los datos no habían salido muy bien, en vez de dar información de cada variable del libro de códigos, lo que puse fue la media.
Bueno, la media de acuerdo interjueces fue .60 y viene el revisor y me dice, claro, que la media sea .60 quiere decir que algunos han estado por debajo de 0,50, aunque haya de 0,60, 0,50, 0,40, otros igual están en 0,80, 0,90, cuanto más alto mejor. Y entonces, claro, los datos son malos, porque el mínimo que tiene que dar datos para ser fiable, y no ser los datos malos, es .60. Entonces, automáticamente, para el proceso, si los datos son malos, no son fiables los indicadores que le están utilizando, fuera. Entonces, en análisis de contenido eso es muy importante. En experimentos, yo he publicado mucho investigación experimental, lo que se dice investigación de laboratorio, que en España no tiene tanta tradición, pero yo es precisamente lo que más hago, investigación experimental. Bien, en este caso, una cosa importante que se suele cometer el error, como yo he preguntado muchas cosas, pues las describo todas en el artículo. Pero, ¿y por qué? Te va a decir el revisor. Pero si en esta investigación en concreto solo estás utilizando esta y esta variable, el resto que me importa, aunque las hayas medido. No metas más cosas de las que has evaluado. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Una cosa mucho más técnica también, en el caso de experimentos, normalmente cuando hacemos experimentos manipulamos algún elemento de un mensaje mediático, por ejemplo, en la construcción de una noticia, que es una de las cosas que hemos hecho, una noticia con un enfoque, una noticia con otro enfoque, o un cuadre, para tratar el tema de la inmigración y cómo eso influye en el proceso de recepción y en el impacto en actitudes y demás. Pues lo que hay que incluir es una variable de chequeo de la manipulación experimental, que suena así como muy técnico, pero si no incluye, te dirán, ¿y cómo sé yo que la manipulación experimental ha sido exitosa? Entonces eso te lo echan para atrás también. En el caso de investigación que utiliza como soporte escalas, como cuestionarios, o la investigación por cuestionario, la encuesta, no la encuesta tipo sociológica que más conocemos, sino la encuesta que utiliza escalas, es decir, instrumentos formados por varios ítems para medir un constructo, un determinado constructo, más complejo. Bien, pues en ese caso siempre hay que incluir información de lo que se llama la consistencia interna, el indicador que tomamos como referencia habitualmente, el que se llama alfa de Cronbach, otro alfa de otro autor, que es el que permite evaluar la consistencia, el buen hacer de la escala para medir un constructo particular. Otro elemento importante de la metodología, la estadística tiene que ser de alto nivel. No vale, pues yo he hecho un análisis de frecuencias, una tabla de contingencia y unas correlaciones. La estadística cada vez se está sofisticando más. Ahora están muy de moda en estos ámbitos, en esta revista, lo que se llaman análisis mediacionales. Este es un autor, Hayes, norteamericano, que ha desarrollado lo que se llama una macro para el programa que más utilizamos en el mundo para hacer análisis estadísticos, que es el SPSS, una macro que se llama Process, que utiliza un procedimiento estadístico que es muy novedoso, que se llama bootstrapping, y que uno lo instala en su ordenador y puede hacer análisis mediacionales. Este autor es un autor pues, que ha desarrollado estas macro, y en su página web, si metéis Hayes Mediation Analysis en Google, sale automáticamente su página web y os podéis descargar las macros que os permiten calcular este tipo de cosas, y también lo que comentaba anteriormente, el coeficiente alfa de Krippendorff. Entonces, este tipo de cosas que él facilita gratuitamente a través de su página web facilitan realizar análisis de alto nivel, porque ya digo que cada vez los análisis en este tipo de revistas tienen que tener un nivel de estadística más sofisticado. Análisis de tipo multivariado. En muchas ocasiones hay que informar de lo que se llama el tamaño del efecto, effect size, que cuando hacemos pruebas estadísticas, como un análisis de varianza o una TD Student, es decir, pruebas estadísticas que no acompañan de eso, pues hay que localizarlo, hay que buscarlo, hay que calcularlo, a veces con formulita. Te lo van a pedir. Es que no informas del tamaño del efecto. Es que los grados de libertad no cuadran con lo que has hecho. O sea, el análisis es muy puntilloso en este tipo de evaluadores. Yo siempre digo que cuando me ha tocado evaluar este tipo de revistas, normalmente el editor de la revista luego, cuando ya se toma la decisión, te manda el informe. Le digo, pues le hemos aceptado, le hemos rechazado el artículo, y te manda los informes de los otros revisores también. Y siempre soy el más blando, siempre. Y autores norteamericanos dándose caña entre ellos, O sea, esto de que solo publican los americanos es un cuento. Se pegan mucha caña, se dan muchísima caña entre ellos. Muchísima. Yo, por ejemplo, he podido decir, no, está bien, vamos a darle una minor revision, es decir, que haga 4 cambios y que lo acepte, y lleva el otro y le dice, no, rechazado. Y me dicen, pues lo hemos rechazado, porque aunque tú decías esto, los otros 2 o los otros 3 han dicho que está para rechazar.
Entonces tienen muy en cuenta todos estos detallitos de la estadística. Un último elemento, sobre todo cuando estamos utilizando metodologías de tipo correlacional. ¿Qué es una metodología de tipo correlacional? Pues todo aquello que utiliza encuestas, cuestionarios. En muchas ocasiones hacemos inferencias causales. Es decir, decimos esta variable influye en aquella. Cuidado, cuando utilizamos una metodología correlacional es muy difícil saber qué va antes. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué influye, A en B o B en A? Porque todas las mediciones las tomamos en el mismo tiempo. Al mismo tiempo planteamos un cuestionario a las personas y estamos preguntando, qué sé yo, cuánta televisión consume y cuán agresivo es. Entonces no sabemos si los que más televisión ven se convierten en personas más agresivas o las personas que son más agresivas simplemente por serlo y tienden a buscar contenidos violentos en televisión. Entonces en muchas ocasiones los revisores van a decir, cuidado con el control de terceras variables. Igual la relación que acabo de mencionar se explica por otra cosa, por el rasgo de personalidad que uno tiene, que puede ser más o menos agresivo como rasgo de personalidad, y no tanto por la influencia de los medios, por utilizar un ejemplo clásico. Entonces ellos, los revisores, te van a dar pautas en este sentido, ¿no? En interpretaciones alternativas. Los revisores suelen ser expertos del primer nivel, y cuando yo he leído los informes que acompañaban los artículos, te das cuenta que son informes muy bien articulados, muy bien argumentados. Luego comentaré un artículo que habla de estas cosas, pero son largos. Normalmente no es... Me estoy acordando del formulario del Comunicar o el de CER o el de Comunicación y Sociedad en España, donde tiene cantidad de casillas. Aquí no suele ser lo habitual. Tú escribes texto libre y luego dices una decisión. Es mucho más sencillo, pero claro, lo que escribes está muy bien fundamentado. Igual tiene 2 páginas de informe. Igual son 2 páginas de informe lo que te están diciendo. Y te están diciendo que hagas cambios en 10 o 15 cosas. 10 o 15 cosas. Bien, los focos de atención de esta gente, de los revisores, los que me incluyo, la argumentación teórica y el conocimiento de las investigaciones previas. ¿Conoces bien el campo en el que estás publicando? ¿Te has dejado algo? En el ámbito internacional. No decir, no, como esto es una aplicación en España, he citado solo gente que trabaja en España y en Iberoamérica. No. Tienes que citar a todo el mundo, tienes que revisar atentamente la bibliografía a nivel mundial. Y si te dejas a alguien, te lo van a decir. Y además te van a decir la referencia. Faltan estos 8 trabajos que no están citados. La calidad de las inferencias en función de la metodología es algo que también te van a hacer frente. Es decir, pero tú estás diciendo que esto puede influir en lo otro, ¿cómo te atreves con una encuesta? No. Para esto necesitas un experimento, necesitas un estudio longitudinal, necesitas otra aproximación metodológica. Te van a corregir. Te van a corregir dando pautas. Viene por aquí lo del tono cortés. Es muy raro ver un tono mal educado. Bueno, yo no lo he visto nunca. Siempre todo con mucha educación, pero con mucho rigor. Te van a dar información muy detallada de las cosas que ven mal y información muy detallada sobre cómo podrías mejorar el manuscrito. Además te dicen, mira, haz este tipo de análisis, utiliza esta estrategia de análisis, que ya verás que esto se explica por esto. Y realmente así es, porque claro, uno cuando hace una investigación, son 2 ojos centrados en una investigación, bueno, un equipo, pero son 2 ojos centrados en una investigación. Y a veces uno pierde la perspectiva, porque yo veo aquí, desde este punto de vista estoy viendo la sala, pero alguien que esté en el otro lado pues tiene otra perspectiva diferente y también es la sala. Entonces, lo que pone ahí 4 ojos ven mejor que 2 o 6, pues es totalmente cierto. El papel de los revisores es fundamental para mejorar el manuscrito. Habría que cambiar el chip, como que es gente que critica, no, es gente que ayuda a incrementar la calidad de tu texto. Yo estoy convencido. Nunca van a describir el manuscrito. ¿Se ha hecho una investigación por encuesta donde había 150? No. Directamente atrapo. Directamente entran a dar información criticando la perspectiva, criticando los aspectos teóricos, criticando la metodología, pero dando pautas muy concretas. No evaluaciones globales. No, es que es un estudio cualitativo de mala calidad. No, nunca va a ese tipo de juicios. Es un estudio cualitativo de mala calidad porque los indicadores que se han utilizado para evaluar la fiabilidad son por debajo de 0.60, por ejemplo. Convendría ampliar la muestra. Habría que hacer otro segundo estudio para replicar los resultados. Te pueden decir ese tipo de cosas. En muchas ocasiones ayudan en el sentido de que aportan interpretaciones alternativas. Uno está a veces tan centrado en el estudio que no se da cuenta que lo que está argumentando
puede tener otra interpretación, o sea, los resultados los está argumentando en un sentido y podrían tener otra interpretación. A mí esto me ha pasado en muchas ocasiones cuando he mandado a este tipo de revistas. Coño, es verdad, perdona por el coño, es verdad, si es que esto se puede explicar también por este lado. ¿Qué hago con eso? Pues lo incluyo en el artículo. No pasa nada por incluir y luego poner agradecimientos. Los revisores, agradezco este comentario a uno de los revisores que me ha venido bien para reformular un planteamiento que normalmente en el apartado de conclusiones, discusión o limitación del estudio donde va a aparecer recogida esa información. Es decir, que esa información que nos aportan se puede utilizar para mejorar el manuscrito. Y de hecho, pues una de las cosas que yo he aprendido con los años, digo, ¿y ahora qué hago con esto? No, pues lo cito directamente como una cosa y luego agradecimientos. Bueno, actitud ante la crítica o el rechazo. Claro, no nos gusta a nadie que nos rechacen, ¿no? Pero esto es una carrera de obstáculos, ¿eh? Nadal no gana todo, tampoco. Hay cosas que gana y otras que no, pero siempre actitud deportiva y humildad. Igual no está bien dicho, igual no está bien visto decir que en este tipo de contextos hay que ir con una actitud de humildad, pero yo estoy convencido. Hay que ir con una actitud de humildad y que uno va a aprender a que aunque sea un pope y tenga 6 sexenios, ¿no? Y sea un catedrático reputado y tal, siempre una actitud de humildad, de siempre voy a aprender, pero al mismo tiempo una fuerte confianza en el trabajo, porque es una carrera de obstáculos. Si Nadal no hubiese tenido confianza en sí mismo, no se habría recuperado en pocos meses y se habría convertido nuevamente en número 1. Si él mismo cree que tiene capacidad para hacer frente a los retos. Pues aquí lo mismo, uno tiene que creerse que su trabajo es bueno y al mismo tiempo mantener la actitud humilde de cualquier otra persona me puede ayudar a mejorar. Yo estoy convencido que las críticas en este tipo de revisión, en este tipo de revistas, siempre o casi siempre ayudan a mejorar el manuscrito. Esto es una interpretación subjetiva, pero en mi caso personal, yo creo que en torno al 90% de las veces que me han hecho críticas a los manuscritos eran acertadas. Pues el otro 10% igual no estoy de acuerdo, pero mayoritariamente lo que dicen es cierto y ayuda a mejorar el manuscrito. Bien, es muy difícil que uno cuando manda un artículo a este tipo de revistas directamente sea aceptado, o minor revision, es decir, revisión menor, y con 4 cambios se lo publica. Lo normal, ya sabéis que hay 4 posiciones habitualmente: el rechazo, la aceptación directa, el minor revision y el mayor revision. La minor revision es que hay que hacer pocos cambios, la mayor revision es que anda por todos los lados, ¿eh? Tienes que reestructurar el trabajo, pero con todo hay posibilidades de publicar. Bueno, pues aunque parezca mentira, la mayor parte de los trabajos pasan por las 4 etapas, ¿eh? Es muy raro un trabajo en este tipo de revistas que pasa directamente por un minor revision o una aceptación directa, ¿eh? Hombre, investigadores con mucha experiencia en publicar en estas revistas, pues probablemente les suceda, pero si no ese es el caso, lo habitual es que se vaya por una mayor revision. Y precisamente por eso ahora comprenderéis por qué hay que tener tanta confianza en el propio manuscrito, en la propia investigación, porque la carrera que se prepara una vez recibida una mayor revisión es terrible. Es una tarea de argumentación contra los revisores. Los revisores mandan, el editor te manda los comentarios de los revisores y luego tienes que incorporar cuando mandes el nuevo manuscrito una action letter, una carta donde explicas los cambios que has hecho en el manuscrito y los que no has hecho, justificarlos y dando pautas. Luego os voy a mostrar algún ejemplo. Entonces hay que estar con mucha motivación, con mucha capacidad de creer que el trabajo es bueno para tener disposición para hacer ese trabajo de argumentación. ¿Y qué ocurre cuando hay un rechazo? Pues cuando hay un rechazo, pues no pasa nada, a otra revista. Yo sé que, por ejemplo, los médicos, como tienen tantas revistas, bueno, pues esta está en el primer cuartil, a una del segundo, a otra del tercero, a una del cuarto, hasta que lo consigue. A veces acabarás publicando el artículo en una revista de menor impacto, y a veces todo lo contrario. Yo tengo experiencia de haber mandado, no me había atrevido a mandar a una revista del top, mando a una inferior, me lo rechaza y automáticamente voy a top y me lo aceptan. Pues a veces ocurren esas cosas, porque los enfoques de cada revista a veces son distintos y los revisores pues obviamente tienen perspectivas distintas. O después de recibir un rechazo en una revista no tan top, has hecho 4 cambios y eso ha hecho que luego al enviarla a una top lo hayan visto ese trabajo con una perspectiva diferente. Bien,
cuando el manuscrito está aceptado. Todavía pues va a quedar trabajo. Ahí pone en rojo, hasta la publicación puede pasar un año o más. Ese es un problema importante. Y ahora en el contexto de los doctorados, donde tenéis que publicar en 3 años, 2, 3 artículos, pues fijaros lo que implica. Es un ritmo de locura, porque los procesos de edición científica son muy lentos. Desde el envío inicial hasta la publicación en estas revistas, yo hablo de mi experiencia, pero seguro que hay datos empíricos sobre esto, entre 18 y 30 meses. Y si nos ponemos desde que has hecho la investigación hasta que publicas, pues pueden ser en torno a 3 años, en muchas ocasiones. O sea, es una carrera, claro, uno tiene que estar haciendo muchas publicaciones cada año para poder estar teniendo un ritmo de publicación constante. Pues 2, 3 artículos en revistas buenas, pues no estaría mal, el primer impacto. Luego viene la revisión de las pruebas, ¿no? Te mandan el PDF, pues a veces como aquí no se ve, porque es un correo electrónico, pero ya os lo comento yo. El correo lo recibo el 19 de agosto, que está de vacaciones, y me dicen revisa las pruebas antes del 22 de agosto. Entonces interrumpe las vacaciones, que para mí son sagradas, y para corregir las pruebas. Estaba en la playita, la mar de bien, pues nada, a corregir las pruebas, porque si no te retrasa la publicación y no nos lo podemos permitir. Entonces, una vez aceptado, todavía queda esto. Bueno, a partir de este momento voy a hablar de un estudio de caso. Ahora ya sí que viene un testimonio muy personal, que es de la última vez que publican en el Journal Communication, que fue en el 2012, ese artículo que veis ahí, y ahí tenéis a Camino, la película Camino. Pues esto era una investigación con la película Camino, era un experimento en el ámbito de lo que se llama la persuasión narrativa. Por cierto, fue mi ejercicio para la toma de acceso a la cátedra. La investigación se hizo en 2009 y, como ya veis, se ha publicado en 2012. 3 añitos, sin parar, para lograr para lograr colocarla en una revista buena, porque Journal Communication en 2012, que es cuando se ha publicado, creo que es la 6ª en Journal Citation Report. Bueno, y además ya ha generado citas, como veis, en Journal Citation Report ya tiene 4 citas, que no son autocitas, en Scopus ha generado 3, en Web Scholar 11, en Publish of Paris 10, es decir, enseguida genera citas. Este tipo de publicaciones es lo bueno que tiene. Bueno, pues voy a contar un poquito la experiencia, cómo fue tortuosa. Aquí un poquito el calendario de trabajo. Yo no quería mandar esta revista a Journal Communication, ya había publicado y quería probarlo en otra. Y lo mandé a Media Psychology, que es una revista norteamericana bastante fuerte, pero que realmente no está en el primer cuartil, está un poquito más abajo. Pero por el tema, que es el tema de la persuasión narrativa, es decir, cómo la ficción acaba influyendo en la forma de ver el mundo y los mecanismos que explican ese impacto, que es la identificación con los personajes y cosas así. Bueno, es una línea que tengo de trabajo. Lo quería enviar a esta revista, entonces yo lo envié y el rechazo me llegó, así, no mayor revisión, sino rechazo, el 8 de agosto de 2010. Entonces automáticamente te pone el piloto automático 1 y lo manda a otra revista. Antes no, cuando era más joven me deprimía y mandaba el manuscrito al cajón. Y digo, bueno, pues es una porquería de artículo, ¿qué le vamos a hacer? Nunca voy a publicar. Ahora ya no, yo ya no me deprimo nunca. Busco otra revista y lo mando. Hago algún cambio si veo que puede mejorarlo, mínimo, que paga una traducción que vale dinero, y no voy a pagar una segunda si no tengo unas mínimas garantías. Y lo envié el 30 de noviembre, junto con la cover letter, que es una carta que tienes que mandar diciendo el texto no está presentado en otro sitio, en fin, todas las cosas que te piden. Y inmediatamente me lo devuelve el 3 de diciembre. Yo manejo bien las normas APA, he continuado a utilizarlas, pero había utilizado las de la 5ª y estos habían cambiado justo a la 6ª. Entonces unas comitas que había entre el I y el último autor no había metido y cosas así. ¿Vale? Entonces 4 detallitos, te dicen, mira, todo esto fallado. Mándalo otra vez porque no está aceptado para entrar al proceso de revisión. Bueno, lo hago, lo envío otra vez y me envían un primer informe de revisión el 11 de febrero. Son relativamente rápidos en mandar informes de revisión. Yo cuando evalúo para esta revista me dan un mes, pero ellos suelen tardar entre 2 y 3 meses en luego enviar los informes de los evaluadores. Y claro, como cabía esperar, la decisión era mayor revisión, es decir, dan una vuelta al artículo por todos los lados. Luego mostraré alguna cosita que dicen en positivo, pero cuando a alguien le dan una mayor revisión quiere decir que hay mucho que cambiar. Mucho. En el plano de la metodología, en el plano de la introducción, en el plano de las conclusiones. O sea, te han dado en todos los niveles. El trabajo lo habían revisado 3. De los 3, los 2 eran duros. Uno dijo que estaba perfecto, que era una innovación, que no le hicieron caso, se quedaron con los otros 2 criterios. Reenvío el manuscrito el 11 de mayo, claro, uno está trabajando en otras cosas, está dando clase, entonces pues tampoco puede estar 100% con estas cosas. Junto con el action letter.
El Action Letter es un documento que desarrolla el investigador donde dice punto por punto responde a los revisores, y son muchos puntos cuando es un mayor revisión. Ya digo que pueden ser 10, 12, 15 cosas distintas que se están diciendo. Puedes agrupar por categorías temáticas, bueno, sobre la introducción, sobre la metodología, sobre las conclusiones, y ir respondiendo. Pero con todo el Action Letter que yo envié, pues igual tenía 3 o 4 páginas. Segundo informe de revisión, aquí ya habían participado solo 2 revisores, el 9 de junio, y bueno, buenas noticias, un minor revision. Minor revision quiere decir que ya estamos casi. Ya casi te lo van a aceptar, hay algunos detallitos que hay que mejorar. Envío el 21 de junio con una Action Letter, ya la Action Letter 2, nuevamente respondiendo a las cosas que me decían, y finalmente llegó la buena noticia el 30 de junio del 2011, donde daban una aceptación. Lo publican como Early View, es decir, de manera online, el 24 de abril, y ya en papel y con paginación definitiva el 5 de junio. Está marcado en rojo el primer intento de publicar, 8 de agosto de 2010, y el proceso final de publicación, junio de 2012. 2 años, y la investigación había hecho realizada en 2009. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es una de las cosas que más se critican, los plazos tan lentos de publicar este tipo de revistas. Journal Communication es una revista con una alta tasa de rechazo de artículos. Recibe muchísimos artículos cada año y tiene una tasa de aceptación del 16%. Es decir, de cada 100 artículos que llegan, 84 son rechazados. Entonces hay que tener en cuenta que son revistas en las que es muy difícil colocar investigaciones si no tienen algo que pueden llamar la atención. Bueno, no se ve mucho, pero lo que me interesa aquí es que veis que rápidamente me escribieron un correo electrónico el 3 de diciembre, cuando me lo devolvieron el 3 de diciembre, diciendo que no se ajustaba a las normas APA, que no había incluido el DOI a cada artículo citado, que es algo que las normas APA quinta edición no exigían, y las normas APA sexta edición exige que hay que incluir de cada artículo de referencia el DOI, ese numerito que tiene los artículos que nos identifican. ¿Qué me había pasado de página? Porque justo habían cambiado, antes eran 30 páginas y habían bajado a 25, justo me pilló un tiempo de cambios. Journal Communication recibe tantas revistas que hasta hace muy poco hacía 4 números al año y ahora pasaba a 6, porque es muchísimo. Es la revista cabecera de la ICA, de la International Communication Association, y bueno, que es un buen escaparate. Una cosa que quería comentar en relación con esto: los congresos de la ICA garantizan publicación, entre comillas, garantizan en este tipo de revistas. Todos los trabajos que os he comentado, todos previamente han sido presentados en ICA, en congresos de la ICA. Es decir, congresos que también suelen tener procesos de revisión, 2 o 3 revisores, sobre texto completo y anónimo. Es decir, mandas un artículo y nadie sabe a quién está evaluando, y además texto completo, porque hay otros congresos donde se evalúa a partir de un astra, no, aquí es texto completo. Entonces, claro, ya es una primera criba. Si ahí te dan palo o te dicen cosas, pues las puedes mejorar para luego mandar un artículo a una revista. Entonces, es un buen entrenamiento ir a congresos de alto nivel para luego mandar artículos a revistas de alto nivel. Otro elemento, este es el primer informe de revisión. No importa que no se vea, simplemente lo muestro, además es más largo. Esto es lo que hice el editor y luego detrás venían los 3 revisores. Está destacado en el lateral las cosas que me decía. Bueno, primero que era una mayor revisión. En segundo lugar, es que esto es un estudio de caso particular. Claro, nos interesa aquí en Estados Unidos que es una investigación sobre la película Camino, que ni siquiera la conocemos. Bueno, es un argumento que puede ser más o menos importante, pero luego veremos cómo respondí. La argumentación teórica decía que no estaba clara. Había aspectos metodológicos que decían que serían fácilmente mejorables, que se podrían mejorar o que tenían dudas. Y luego, con todo, decían, pero vemos que hay una cosa importante, es que hay una ligera, se podría dar un avance teórico en el terreno del estudio de los procesos de persuasión. O sea, veían que ahí había algo que podía ser interesante. Bueno, entonces, a partir de aquí mandé el Action Letter que comentaba anteriormente. El Action Letter pues es un documento largo, en este caso eran 3-4 páginas. Yo agrupé los comentarios en 3 puntos, sobre los aspectos teóricos, sobre los aspectos metodológicos, y sobre cada uno de ellos iba argumentando. Bueno, una de las cosas que me decían que no estaba clara el aspecto teórico, bueno, pues aquí en ese párrafo no se ve, pero yo os lo cuento, decía que esto servía para intentar ahondar en una línea teórica concreta particular. Una pregunta, ¿el problema lingüístico cómo lo resuelve? Porque el
problema consiste al final no solo en hacerlo bien en términos argumentales, sino en redactar en un buen inglés, que por más que sepamos inglés. Claro, claro. No, por eso decía que aunque seas bilingüe, tienes que pagar un traductor profesional. Sí, sí, siempre un traductor profesional. Mi inglés no es bueno, que voy a los congresos y me atrevo a hacer el ridículo, pero para hacer la traducción, siempre un traductor. Y tengo suerte de tener una traductora en Salamanca que es muy buena. ¿Y para las action letter también? La traducción de las action letter, todo, el action letter, todo. Los correos electrónicos, pues ya los hago yo, pero todo lo que es la argumentación teórica, yo escribo en castellano. Nosotros tenemos un servicio central de idiomas que funciona muy bien y está especializado por áreas científicas. Entonces hay un equipo para ciencias duras, digamos, y otra por ciencias sociales humanas, que conoce aspectos de metodología. Es decir, cuando tú estás diciendo utiliza un análisis mediacional, ella sabe lo que es un análisis mediacional. Cuando dice que se ha utilizado un análisis de varianza, sabe lo que es un análisis de varianza. Es una traductora, lleva 30 años en la profesión y es norteamericana. Entonces, tengo la suerte de tener esa traductora. Disculpe, ¿cómo sabe usted la tasa de aceptación de cada revista a priori? De esta en concreto lo sé porque hay un artículo que luego voy a hablar que lo dice. Un artículo que justo del Journal Communication lo hay. Pero normalmente es un dato interno de las revistas que... No, la revista no publica. La revista está obligada a publicar sus tasas. Sí, Bueno, entonces en este action letter, como digo, tenía varios apartados. En el primero, entonces, yo intenté argumentar que efectivamente yo intentaba hacer no era un estudio de caso, no me interesaba por qué camino influía en la gente o no. Recordarás niveles de investigación de camino, que estuvo en mi prueba de acceso de cátedra, sino que lo importante era analizar los procesos por los cuales la ficción acaba configurando nuestra forma de ver el mundo, los procesos de tipo, los mecanismos, los procesos psicológicos. Entonces había un modelo teórico desarrollado por un autor norteamericano y yo lo que intentaba era replicar hasta cierto punto, avanzando el conocimiento en otro contexto cultural. Entonces eso es lo que argumento. Con respecto a la metodología me decían, claro, es que has utilizado un diseño pues que esto no es muy creíble. Y dije, pues bueno, ¿cómo te agarras aquí? Pues mira, me he basado en los estudios de tal y tal 95, tal 2006, bueno, y Garto también 2010, o sea, estudios que han sido publicados en buenas revistas que han utilizado un diseño similar. Entonces, pues si otros lo han utilizado y ha sido válido, ¿por qué el mío no va a ser válido? Bueno, válido el argumento. Igual no te vale en otro contexto, pero aquí válido. Y finalmente, había una clarificación que va en la línea de lo que comentaba anteriormente, desde el plano teórico, que una clarificación final, una aclaración final. Ellos destacaban mucho todo el tiempo, joder, es que es un caso particular, es hecho en España, es la película Camino. Claro, la mayor parte, hay que conocer un poquito el contexto de la investigación sobre persuasión narrativa. La investigación sobre persuasión narrativa utiliza series de televisión, películas, textos escritos, y normalmente utilizan programas producidos en Estados Unidos. Entonces los leemos y pues qué bien. Pero había poca producción de textos sobre persuasión narrativa que trabaja en contextos, entre comillas, audiovisuales de otros países. Entonces decía, pues lo que estamos haciendo en esta investigación es avanzar en el conocimiento de los procesos de persuasión narrativa, pero utilizando un producto fuera de la frontera de Estados Unidos, que yo creo que eso también es importante para avanzar el conocimiento, ¿vale? Entonces eso parece que sirvió. Y finalmente, como decía, pues se acabó publicando. Y aquí van las lecturas, ya estoy terminando. Entonces la primera, pues hay que hacerse publicidad porque esto es marketing de la investigación. Métodos cuantitativos de investigación y comunicación, yo lo recomiendo, donde hablo de todas estas cosas. Bueno, fuera de bromas. El artículo que viene a continuación es ese que decía, que preguntaba ahora usted. Sí. Este es el que informa de que el Journal Communication tiene una tasa de rechazo del 84%, o sea, de aceptación del 16%. Este es un artículo muy bueno, donde lo que se ha hecho es un análisis de contenido de 120 informes de revisión publicados en los últimos 5 años del Journal Communication. Y entonces identifica los pecados y las bondades de los artículos que son aceptados. Entonces es un artículo a leer, porque dice, los artículos que han sido aceptados, ¿qué tipo de cosas han valorado los revisores? O los artículos que han rechazado los revisores, ¿qué tipo de cosas han valorado los revisores? Con lo cual te da muchas pautas. Luego, de la Academia Española, Túñez, creo que es de la Universidad de Santiago, el profesor Túñez, ha publicado recientemente en la revista Comunicación y Sociedad, y yo veo que era Comunicar también ha dedicado monográfico a estas cosas, pero el trabajo que publicó Túñez en el 2013 en esa revista, que también sabéis que junto con Comunicar y Estudio de Lenguaje Periodístico son revistas indexadas en Journal Citation Report,
Bueno, pues donde explica muy bien cosas sobre el factor de impacto y el índice H, que es la próxima revolución, ¿no? Todavía nuestro área está entrando en puntillas, pero en otros campos lleva tiempo pegando fuerte, vamos a decir, con ese lenguaje. Entonces explica muy bien el contexto de lo que es el índice H, lo que es el factor de impacto, cosas que hay que conocer, ¿eh? Yo en mi libro también hablo del factor de impacto, pero no del índice H, que todavía no está de moda. Y luego una cosita que viene de otro campo, Salgado y Páez. Páez fue mi director de tesis, porque yo hice la tesis en psicología social sobre efectos de los medios de comunicación, y estos dos, pues no se les ocurrió otra cosa que hacer un estudio para poner a todos los catedráticos de psicología en la palestra con su índice H. Todos identificados, los que había en esa época, con su índice H, y ver cómo el índice H se correlacionaba o se asociaba al número de tramos obtenidos, al número de citas obtenidas, a la antigüedad como catedrático, a la antigüedad desde que has leído como doctor. Bueno, o sea, yo sé que fue muy criticado precisamente porque sacaron a la luz pública cosas que uno a veces, cuando los datos no dan muy bien, intenta esconder. Eso os recomiendo, y nada más, gracias por atenderme.